Hola gente de YouTube, Facebook y de toda la internet. El día de hoy les traigo el capítulo 8 de la novela de Sasuke Retsuden. Este capítulo es la recta final en su historia, ya que vemos lo que sucede una vez que Sakura es salvado de entre los escombros por Sasuke. Además, veremos el desenlace de la situación. Si te gusta el video no olvides comentar y dejar un pulgar arriba. No olvides suscribirte a mi canal para que sigas disfrutando de esta serie de videos, y lo que es importante no olvides compartirlo con todos tus amigos. Bueno, ahora sí empecemos. Sasuke estaba a punto de enfrentarse a los dragones y a todas las bestias mientras volaban hacia ellos en montones. Podía sacarlos a todos en un instante usando el Susanoo Chidori, pero mientras veía a Menoru interponerse en su camino, poniéndose de pie para protegerlo, cambió de opinión. Menoru. Atraeré a los más pequeños, tú irás por el más grande de ellos. Lleno de confianza, Menoru responde levantando la cola. Sasuke tomó a Menoru por el tronco con el brazo y lo arrojó con fuerza hacia el enorme titán. Mientras se deslizaban junto a Menoru en pleno vuelo, las bestias parecidas a pterosaurios, fueron devorados en una tormenta que envió descargas eléctricas dirigidas hacia ellos, por lo que comenzaron a caer del cielo uno tras otro. Algunas bestias que pudieron esquivar los golpes eléctricos, fueron cegadas provocando que chocaran con las bestias a su alrededor. Sus picos eran increíblemente afilados, alojándose profundamente en el cuerpo con los que se impactaban, agitando sus piernas en un ataque violento. Ni los enemigos ni los aliados estaban a salvo del bombardeo de garras violentas. Por otro lado, Menoru había aterrizado primero con las mandíbulas en el extremo de la bestia titán, su cola. Continuó subiendo por ella con dirección hacia Sansuru como si estuviera caminando por una cuerda floja. Oh, no dejes que Menoru se acerque más. Sansuru le gritó al titán, pero Menoru estaba en el punto ciego de la enorme bestia, ya que estructuralmente, su cuello no podía alcanzar su cola. Pterosaurios. Dense prisa y ayúdenme. Los pterosaurios se precipitaron desde el cielo hacia Sansuru cuando recibieron sus órdenes, por lo que en el último momento, Sansuru escapó al cielo desde la nuca del titán. Las garras de Menoru descendieron del aire, rasgando la columna vertebral del titán, por lo que la bestia gigante rugió, retorciendo su cuerpo mientras trataba de sacudir a Menoru. Ante el desafío, Menoru saltó al suelo y corrió hacia donde Sasuke lo había arrojado hace un momento. Sansuru volvió a ponerse las gafas mientras intentaba recuperar el aliento. Menoru, como si no pudieras darme más problemas, no podía evitar estar molesto porque ya no tenía control sobre el ser que iba con los colmillos descubiertos. Quizás fue por orden del nuevo dueño de Menoru. Prisionero número 487. Sasuke se quedó sobre el suelo, cortando las valiosas fuerzas de guerra del director. Sansuru dejó escapar un TSK justo después, se abalanzó desde el ala de la bestia en la que estaba sentado, gritando con una voz atronadora. ¿Qué están esperando? Se los ordeno. Maten a Sasuke. Cuando él dijo eso, en todas partes de la visión periférica de Sasuke estaba en un estado absoluto de guerra. Sasuke ahora era objetivo de los dragones, los cuales comenzaron a moverse hacia él. Sin embargo, la habilidad que tenía Sasuke en reflejos y movimientos rápidos, sirvieron para evitar a las bestias mientras se infligían daño entre sí. Ni un solo rasguño tenía él. Los pterosaurios sabían que su alto nivel le daba una ventaja a Sasuke, pero preferían no ir en contra de las órdenes de Sansuru. Los ataques de rayos golpearon a las bestias que Sansuru estaba controlando, cayendo antes de que pudieran llegar a Sasuke. No usaría demasiado las fauces de estas bestias, nada bueno saldrá de eso. Sansuru habló para provocar a Sasuke mientras usaba el estilo del viento para atrapar a la bestia que caía. Jiji es quien hizo el jutsu de reanimación, no tú. ¡Qué mierda! De pronto rayas azules crecen de la frente de Sansuru. Menoru había estado atrayendo a la bestia titán hacia la dirección de Sasuke, saltando con destreza de roca en roca mientras cruzaba el acantilado biselado.
El titán no era el tipo de bestia que podía adaptarse fácilmente a un cambio de dirección a mitad de la persecución, por lo que cada paso pulverizó las rocas debajo de su punto de apoyo, haciéndolo tambalearse mientras se acercaba a Menou. Sasuke saltó sobre la cabeza de un Tairano, la bestia carnívora, para confirmar que Menou había llegado al lago de abajo antes de alzar la voz. «Córtale el tendón». Respondiendo a la indicación de Sasuke, Menou cambió su dirección, corriendo bajo el estómago del titán y hacia las patas traseras en forma de tronco, mordiéndolo profundamente con sus colmillos, sin siquiera darle al titán un momento para responder. Su tobillo se rasgó hasta el hueso, el músculo se redujo a solo carne, lo que causó que la bestia comenzara a doblar bruscamente las rodillas, incapaz de soportar más su peso, por lo que una tremenda ola de agua salpicaba las nubes. «Gracias por tu ayuda. Sal de ese lago lo más rápido que puedas». La bestia gigante pudo levantar inmediatamente su cuerpo nuevamente, gracias a la flotabilidad del agua. Sin embargo, el fondo del lago era como un pantano, incapaz de soportar su peso, se sumergió aún más en el lodo suave como el alquitrán, tragándose sus patas. La tensión del lodo hizo que el titán se hundiera aún más mientras luchaba por ponerse de pie, dejándolo completamente inmóvil. Ahora solo su cuello estaba sobre la superficie del lago. «Mierda, su cuerpo gigante no puede salir». Sansuru, realmente molesto, suspiró con resignación y después vomitó órdenes a la bestia pterosaurio. «Hey. Acércate a ese y sácalo». Pero el director aún no se había dado cuenta de que había emitido una orden fatal. Era imposible que las bestias recibieran más de una orden de alguien que no era el lanzador de jutsu. «Ah». El cuerpo de Sansuru estalló como una flor carmesí cuando fue golpeado contra las rocas. Su cuerpo continuó cayendo por el acantilado, rebotando contra 3 rocas más antes de detenerse finalmente. Torcido y distorsionado, su cuerpo era irreconocible. Sasuke se acercó al cuerpo del director para confirmar su destino. Estaba cubierto de tierra y arena de las rocas mientras caía, y su ojo protésico ya no estaba en su cráneo. «Qué final tan decepcionante», todo por su ignorancia sobre el jutsu de resurrección. Los pterosaurios chillaron y volaron en picada hacia el cielo, hacia los restos del instituto. Sansuru estaba muerto, su arquero se había ido, las bestias comenzaron a dispersarse y a atacar a los prisioneros una vez más. «Menou, date prisa, vamos de regreso al instituto». De pronto un pájaro se abalanzó con sincronización perfecta mientras las bestias se dispersaban. El halcón de Kakashi, había un pequeño pergamino atado a su pierna. Un mensaje. En un momento como este, Sasuke no perdió tiempo en abrir el repertorio. La escritura familiar decía que el golpe de Kakashi había tenido éxito y que se dirigía hacia la capital con el nuevo rey Nara. Kakashi incluso parecía relajarse después de resolver la situación de manera segura. Su historia de Nara y la doncella del santuario que lo acompañaba se exponía en lentos detalles. ¿Se ha resuelto la situación del pueblo de Nagare? Sasuke se apresuró a regresar al instituto, empujando la carta en su bolsillo. Sakura golpeó los cuerpos de las bestias que venían una tras otra. Ella estaba ganando tiempo para que el resto de los prisioneros huyeran. Cuando una de las bestias parecida a un pájaro se elevó por los aires, Sakura la agarró por la pierna y la arrojó al suelo detrás de ella, por lo que 2 prisioneros llegaron corriendo hacia el cuerpo de la bestia derrumbada, intentando subirse a su espalda como si fueran a montar a caballo. Eran Gano y Penjira. Los 2 se aferraron a la bestia con fuerza mientras la golpeaban sin pensar en la parte posterior de la rodilla con una asada del jardín. Gilla. La bestia quedó absolutamente desconcertada ya que reaccionó violentamente al golpe, pero esta no podía ponerse de pie si le habían roto las rodillas. Sus huesos pulverizados cubiertos de polvo inmediatamente comenzaron su proceso de regeneración, pero en un intento desesperado por superar la curación, Gano y Penjira cortaron con enojo la asada del jardín contra la bestia. «No, sanes. No, maldito no sanes». Penjira cerró la boca cuando Sakura le dijo que era excesivo. Las personas y las bestias eran igualmente mortales. Para los prisioneros, los dragones eran percibidos como estas poderosas monstruosidades, pero eran las bestias las que intentaban frenéticamente evitar su inevitable muerte.
Muchas de las bestias, como las bestias de aves y las de cabeza dura con caneos de cúpula eran herbívoras, ni siquiera tenían la necesidad de atacar a los prisioneros, pero no podían resistir la orden del director de matar a todos los prisioneros, incluso si no quería. ¡Ah! Sakura dejó escapar un grito lleno de espíritu de lucha, atrapando el cuerpo del pterosaurio que se lanzó hacia ella a gran velocidad desde los cielos sobre ella. Lo mismo podría decirse de los pterosaurios, que no estaban preparados para enfrentar el conflicto de frente en una pelea, ya que sus cuerpos eran extremadamente ligeros, no pesaban más de 10 kilogramos y no eran más altos que 10 metros, porque sus cuerpos habían evolucionado para volar. Su única arma era su pico puntiagudo, que se opacó hasta el punto de ser inutilizable después de que abrieran algunos cadáveres de prisioneros. Sin embargo, no estaba permitido retirarse, tenían que luchar hasta la muerte, ya que el alma del que estaba bajo Edo Tensei era absolutamente obediente a las órdenes del taumaturgo. Sakura y el pterosaurio lucharon entre sí por un corto tiempo, pero ella finalmente consiguió la ventaja y la bestia intentó huir por su vida. Los prisioneros reunidos saltaron sobre la bestia mientras estiraba sus alas para volar, manteniéndola anclada al suelo. El pterosaurio se volvió increíblemente mortal, picoteando violentamente las cabezas de los prisioneros, pero nadie lo soltaría sin importar cuán sangrientos se volvieran. Las alas de la bestia que habían evolucionado a partir de sus patas delanteras surgían como ramas, su fragilidad no ofreció resistencia a los prisioneros, fracturándose internamente bajo el peso. Después comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero fue inútil, su columna rota comenzó a bloquear sus vías respiratorias, haciendo que su respiración también se debilitara. Para la bestia, el jutsu de reanimación comienza a cubrir las heridas con su polvo. Los prisioneros golpearon desesperadamente piedras contra ella, cualquier cosa era útil para retrasar la recuperación, pero para las dos partes, fue un ciclo de tortura interminable a menos que se libere el jutsu de resurrección. Con rapidez, necesito encontrar a Gigi y liberar el jutsu de estas bestias. Tan pronto como pensó eso para sí misma, se volvió cada vez más tensa, podía sentirse de sangre detrás de ella cuando se derrumbó sobre su costado un kunai que perforó el suelo profundamente. El cabello color cereza cayó de su cabeza mientras había pasado. Jiji. Sakura no prestó atención al cabello cortado de su cabeza, girando mientras se levantaba lentamente, tomó un azulejo de la grava de los escombros y lo envió volando hacia él. En ese mismo instante Jiji saca una espada y corta los escombros con un solo movimiento, partiéndola en dos. Mientras miraba hacia atrás a los escombros que llovieron en el suelo, no había señal de Sakura. Huiste. Jiji sacudió la cabeza. Esta pelea, qué pérdida de tiempo. Un pterosaurio en el cielo ve a Sakura saltando por el acantilado, dando una señal a Jiji sobre su dirección. Los movimientos de Sakura eran letárgicos y lentos, no estaba claro cómo escapó del instituto, ya que no se recuperó por completo del veneno. Jiji formó señales con las manos mientras corría, golpeando su palma contra el suelo. Estilo de la tierra. Pared de barro de la tierra. Él había alcanzado a Sakura, deteniendo sus pies al levantar una pared de tierra dura. Sakura, atrapada por el borde de la pared, miró de cerca a su enemigo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Hubo un grito a lo lejos, no se podía distinguir entre humanos o bestias. Humanos y bestias, ellos, ambos sufren por igual. ¿Por qué estás haciendo esto? Sensei, no me molestaría apuñalarte por segunda vez. Esos eran los verdaderos sentimientos de Jiji, era una declaración egoísta, él querría que Sensei y Sasuke sobrevivieran si fuera posible. Aunque si seguían interponiéndose en sus planes, tendría que matarlos, tal como le dijo a Sasuke, no deberías dejar sola a tu esposa o algo podría pasar con ella. Sakura retrocedió, su espalda estaba tocando la pared de tierra. Jiji dio un paso tras otro, cerniéndose sobre Sakura mientras se acercaba a ella. Auge. Hubo un ruido, como el de algo estallándose. Inexplicablemente, Jiji descubrió que no podía mover su cuerpo. La realización en sí llegó demasiado tarde, sus articulaciones estaban rígidas, incapaces de torcer su cuerpo. Un sello de barrera era una trampa perfecta.
La arena bajo su pie fue levantada por el viento, revelando una bomba de papel. En lugar de una explosión, un chakra rojo profundo se estaba filtrando de la superficie mientras se convertía en un hilo, uniendo firmemente el cuerpo de Gigi. Parece que el truco de la etiqueta estaba destinado a activarse cuando el oponente pasaba sobre el papel. Fingiendo escapar, Sakura lo había llevado adrede a este lugar desde el principio. Todo fue parte de su plan. Mierda. Gigi saca un kunai de sus mangas, intentando cortar el hilo de chakra. Sin embargo, el hilo que solo liberaba chakra del contenido de la etiqueta, no se podía romper. Era un sello en forma de pétalo de cerezo. El sello comenzó a emerger de la muñeca de Gigi, por lo que desconcertado dijo: ¿Cuándo recibí esta marca? Cuando entraste al consultorio médico antes, por si acaso. Sakura habló con calma. Soy un ninja médico, después de realizar los exámenes puedo hacerlo si eres usuario de chakra o no. Al escuchar esto, luchó, tratando desesperadamente de escapar, pero Gigi pronto se dio cuenta de que sería imposible salir con su poder, renunciando cuando dejó de moverse. Después pensó desesperadamente: todavía no he perdido, si Sansuru se une a mí, habría una buena posibilidad de que pudiéramos escapar. No quiero darle a Sakura ninguna pista de que lancé el jutsu para que no intente cancelar las condiciones de intercambio y logre liberar el jutsu de reanimación. Gigi estaba buscando una estrategia ganadora cuando de repente sintió la presencia de una cantidad de chakra monstruosa que hacía temblar la tierra, haciéndolo temblar también a él de pies a cabeza. Sus rodillas se volvieron repentinamente débiles, con la presión del chakra presente, la cual era aterradora. Cualquier posibilidad de una victoria que permaneciera levemente se hizo añicos en un instante. Gigi. El lanzador del jutsu de resurrección, fuiste tú. Una voz baja habló detrás de él. Menou se paró frente a él junto con su compañero de celda, el cual nunca había visto de esa forma, nunca había mostrado, ni una sola vez, tanta sed de sangre, hasta ahora, y eso aumentó su terror. ¿Cómo podía existir tanta maldad en él? Sasuke extendió su mano y la metió en el bolsillo de Gigi, recogiendo el contenedor lleno de partículas polares finamente molidas, pero más allá en el bolsillo, había un recipiente de plástico que contenía un líquido amarillo. ¿Es este el veneno que usaste en Sakura y en mí? Una serie de sentimientos comenzaron a surgir en el corazón de Sasuke: ira, odio, rabia, una inmensa sed de sangre. Intentó reprimir todos esos sentimientos porque sentía que su propia sangre estaba a punto de hervir y explotar en cualquier momento. Sasuke levanta la cara y activa su Sharingan. Gigi respira hondo cuando ve los ojos tenebrosos de Sasuke. Esos ojos: tú, eres un Uchiha, ¿cierto? Sansuru no pudo competir contigo. ¿Será lo mismo para mí? ¿Quién podría ganarte? Gigi murmuró para sí mismo, sus ojos se encontraron con los rojos en su línea de visión. Te pondré bajo un genjutsu, no te preocupes, te gustará, no quiero que despiertes, ni siquiera para vivir otra vida. No me importa el infierno que me espera con tus ojos, merezco lo que viene a mí, pero tengo algo que preguntarte antes de que me pongas bajo tu ilusión. Sasuke retiró su Sharingan, bajando su tono una vez más y preguntando: ¿cuál fue tu propósito? El de Sansuru era usar a las bestias como armas de guerra, pero ese no es realmente lo que haría un tipo como tú. Un tipo como yo. El tipo que actúa por el bien del país. Gigi no pudo evitar reírse. Aunque podría ser subjetivo, quizás estuviste de acuerdo con las creencias de Sansuru y cooperaste. Sasuke continuó preguntando. Entonces, ¿por qué ayudaste a Penjira en ese entonces? Gigi parpadeó incesantemente mientras miraba a Sasuke completamente perdido. Cuando Penjira estaba a punto de ser atacado por Menou. Si ibas a matar a todos los prisioneros, ¿por qué no empezar entonces? ¿Cambiaron tus sentimientos hacia Penjira? ¿O fallaste en convertir a Menou en un arma asesina? Ninguno de los dos. Menou reaccionó instintivamente. Aunque Penjira y yo estábamos en la misma celda, eso no significa que tengo alguna emoción hacia él. De hecho, hace un momento, estaba mirando en silencio cómo Gano estaba a punto de morir. Pero Sasuke se volvió hacia la cara de Gigi, mi cuerpo se movió sin pensar. De vez en cuando, los sentimientos involuntarios llevan a las personas a tomar acciones inesperadas, como las que Sasuke pensó cuando saltó frente a su mejor amigo para recibir la ráfaga de agujas de Aku.
En ese momento realmente me preguntaba por qué hice eso, pero ahora lo sé. Es posible que haya perdido muchas veces en el pasado, pero Naruto siempre había sido el mejor amigo de Sasuke, por razones que excedían la lógica o la ubicación. No creía que Iji tuviera las mismas emociones que Sasuke tenía por Naruto con Menou, ganó Openjira, aunque probablemente llevaba algún tipo de apego. Sansuru está muerto, te entregaremos bajo la custodia de Redaku, luego regresaremos a nuestro propio país, pero antes de eso, haz tu pregunta. ¿Por qué? No quiero llegar a mi fin sin saberlo. De pie junto a Sasuke, Minoru estira la cabeza, inclinándola hacia un lado mientras mira hacia abajo. Jiji mira a Minoru y luego a Sasuke alternativamente, relajándose su postura. El plan está arruinado de todos modos. Poco a poco, su murmullo se convirtió en hablar. Originalmente, yo era un shinobi de Tsunagakure, pero el primer ministro de Redaku me invitó a la capital. Fue cuando el primer rey estaba vivo. El primer ministro tenía un plan para crear un ejército privado lleno de shinobi desaparecidos contratados, entonces, me pidieron que enseñara el ninjutsu shinobi. Durante su estancia en el Palacio Real, el primer ministro incluso me asignó una doncella. Con el tiempo, realmente me gustó. En lugar de participar en la guerra, quería quedarme con ella, vivir con ella para siempre en Redaku. ¿El primer ministro lo sabía? Sakura preguntó. Jiji dio un pequeño asentimiento en respuesta. Me preguntaba si alguien nos había visto cuando estábamos juntos. A cambio, por tu cooperación con Sansuru. Sí, Sansuru solía ser un arqueólogo del Palacio Real. Había descifrado con éxito este libro que había encontrado en los archivos sobre cómo resucitar a los muertos. Aunque sabía cómo lanzar el jutsu, no lo hizo, no tenía el chakra para hacerlo, por eso me llamaron para realizar el jutsu de reanimación. Si cooperaba con Sansuru durante el año, él me dijo que podía estar con la persona que amaba. Le prometí que después, una vez terminada mi misión distante, me reuniría con ella en la capital otra vez, pero, un año después falleció. Miró al suelo con una expresión cansada antes de continuar. Me equivoqué, no debí haberme ido si ella era tan importante para mí, no debería haberla dejado sola. Sasuke, esto es lo que intenté decirte, que no puedes dejar a tu esposa. Esos eran mis verdaderos sentimientos. Los humanos, sin importar cuánto los amemos, ellos simplemente mueren. Minoru hizo un ruido bajo que salió de su garganta. Jiji lo miraba, no sabía si entendía la historia o no, solo se sentó y escuchó atentamente. Al principio me dijeron que el propósito de Minoru era vigilar a los prisioneros. Solo revelaron sus verdaderas intenciones, el día que supe que ella murió. Me dijeron que debía usar estas bestias como arma. Por supuesto, al principio, no despertó mi interés. Entonces Sansuru y el primer ministro me dieron un incentivo. ¿Incentivo? Si cooperaba en reanimar a las bestias, y si se podía encontrar su cadáver, podría revivirla y volver a verla, para intentar revivir con el jutsu de reanimación. Sakura puso una expresión inusual. Jiji no pudo evitar soltar una risita. Au, no te asustes tanto, sensei, no me des esa cara. Solo que realmente quería verla por última vez, incluso si fuera por la fuerza de un jutsu prohibido. Sasuke, si estuvieras en mis zapatos, ¿no harías lo mismo? Sasuke permaneció en silencio. Realmente no podía decir que no haría lo mismo. Pensé en mi reunión con Itachi, cuando lo trajeron de vuelta a través de Edo Tensei, fue un recuerdo irreemplazable de él. Pensé que solo unos momentos hablando con él podrían derretir cualquier malentendido que tuviera, incluso si fuera el resultado de Edo Tensei. Si alguna vez perdiera a mi esposa, ¿quién puede decir que no lo haría? Podría cometer los mismos errores que Iji, pensó Sasuke. ¿Sí? Yo también lo haría, Sakura respondió. Si algún día perdiera a Sasuke-kun, y tuviera la oportunidad de usar el Edo Tensei frente a mí, lo intentaría sin pensarlo. Yo haría cualquier cosa para volver a verlo. Lo sabía, ¿entiendes cómo me siento? El resto de la oración de Iji fue interrumpida por Sakura continuando, pero, solo porque ya no esté a mi lado, no significa que estaría solo. Mis amigos me detendrían por completo aquí, me dirían que estaba comportándome como un idiota, me detendrían por las mismas razones. No ganaba nada obligándola a revivir a través de un jutsu. Margo no querría eso. ¿Margo? Sasuke reaccionó, levantando la cara. ¿Margo era ese el nombre del amante de Jiji? La carta que acababa de recibir sobresalía de su bolsillo. Sasuke abrió la carta de pliegues, mientras seguía el mensaje con los ojos.
Jig, estuviste aquí por más de un año. ¿Cómo sabes que murió Margo? Su certificado de defunción vino dirigido a mí. Una epidemia miserable la había matado, estaba firmada por el primer ministro también fue cómplice. Sasuke le mostró la carta de Kakashi a Jiji. Esto fue escrito en una carta que recibí de un amigo mío. El nuevo rey Nara derrotó a la dictadura del primer ministro, entregando su custodia a la reina en la capital. Hubo este detalle, una mujer llamada Margo había ayudado a acompañar al nuevo rey, ella era una sirvienta en el palacio real, por lo que era una persona muy confiable. Sabía mucho sobre la situación interior, es información de una fuente confiable. Los ojos de Jiji después de las letras comenzaron a temblar con esta nueva incertidumbre. De repente, un nudo comenzó a crecer en su garganta, sus ojos se aferraron a cada letra mientras las lágrimas se derramaban sobre sus mejillas. Se preguntó si Margo no estaba muerto, y estaba acostumbrado a su voluntad, ¿cómo no se dio cuenta de que Sansur lo estaba utilizando? Las lágrimas de Jiji se hicieron más grandes cuando se aferraron a su rostro antes de caer de rodillas, se podían escuchar las lágrimas cuando cayeron al suelo, luego de un gruñido, este levantó la cara. Una bestia carnívora se arrastró detrás de Sakura, al verlo, bajó el cuerpo luego pateó violentamente el suelo. Sensei. Jiji comenzó a tejer letreros con las manos frente a su pecho. Rata, buey, mono, tigre, jabalí, dragón. Eran las posiciones de manos para lanzar reanimación. Cuando Jiji terminó con los signos, Sakura ya había reaccionado enviando su puño a la mandíbula de la bestia. ¡Pam! La bestia se levantó del suelo de inmediato, enseguida la punta de su nariz comenzó a pelarse y después se elevó por los aires, acto seguido se comenzó a desmoronar mientras continuaba elevándose alto por el cielo, a pesar de la brisa. Jiji firmó la liberación del jutsu, las bestias ya no estaban atrapadas en el jutsu de reanimación. Los pterosaurios cayeron encima de los prisioneros del montón, las bestias de duro cráneo terminaron con los tobillos pulverizados, la bestia titán se hundía en el lago. Todas sus almas que volvieron a sus cuerpos después de que un largo descanso finalmente habían sido liberadas de una dominación codiciosa para volver a su sueño eterno. Por supuesto, Menou también, por lo que hizo un sonido con su garganta para decir adiós, mientras presionaba y frotaba su cabeza contra el estómago de Sasuke, su cola comenzó balanceándose de un lado a otro. Vete a casa, Menou. Sasuke estaba rascando la barbilla de Menou cuando entrecerró los ojos de felicidad y exhaló por última vez. Trató de aferrarse a Sasuke mientras se hacía cada vez más transparente. Buenas noches. Sus extremidades, torso y todo se convirtieron en nada más que polvo, ascendiendo a un lugar sin conflicto, donde no podría sufrir más. A medida que todo el polvo gris oscuro comenzó a levantarse, la nieve blanca comenzó a caer. Un copo de nieve cayó sobre la mejilla de Sasuke mientras miraba asombrado por los colores que cruzaban en el aire, los cristales de hielo de los copos de nieve refractaban la luz, formando una especie de arco iris cuando caían a la luz de la luna. La bestia carnívora que Sakura había golpeado resistía viciosamente su muerte, la mitad de su cuerpo ya había desaparecido, pero el fuego en sus ojos demostró que aún no se había rendido. Estirando su larga cola y obligando a su cuerpo a moverse, los latidos comienzan a escucharse en el suelo con dirección a Jiji. ¿Fue una venganza por el jutsu, o fue simplemente el instinto de un depredador? Jiji había sido sorprendido completamente desprevenido porque a pesar de haber terminado con el jutsu de reanimación, su reacción se retrasó por completo. La sangre fresca brota de su cuerpo, la garra curva de la bestia desgarró por completo el pecho de Jiji, la punta de la uña terminó en lo profundo de su garganta. Jiji. La bestia carnívora había logrado su venganza, ya que se volvió completamente polvo y se disolvió en el aire, dejando sangre derramada por todas partes. Firmemente. Sakura se apresura a cortar su hilo de chakra, Sasuke sostiene el cuerpo caído de Jiji desde atrás mientras Sakura le instruía, la mano de ella que intentaba abordar la herida fue detenida por la mano de Jiji, envuelta en sangre. No me trates, yo. Cállate. Sakura envió chakra a través de la mano de él a pesar de su pedido. ¿Quieres ver a Margo, verdad? ¿Cómo vas a hacer eso muerto? Esto es todo, puedes hacer. Su campo de visión se volvió más oscuro, al menos, no tendré otros tipos para competir más.
La sangre se le subió a la garganta, ni siquiera tenía la fuerza para toser, se sentía como si se estuviera ahogando bajo el agua. Gigi ya no resistió, su cuerpo se volvió más y más pesado, hasta que finalmente cerró los ojos. Pensar que iba a morir después de todo, quería reírse de alguna manera, cuando se enteró de que Margo había muerto, se arrepintió lo suficiente de querer morir también habiendo dejado a Margo sola, al no poder estar con ella pensó que Margo había muerto porque no la había protegido, pero esto era solo su arrogancia, en algún lugar a lo lejos, puede escuchar a Sasuke y Sakura aún llamándolo. Esa pareja, Gigi no pudo evitar sentir envidia de su relación, si hubiera estado cerca de su amada, él no habría hecho esto, pero lo que realmente pasó ya no podía cambiarlo, ahora ya era demasiado tarde para estos arrepentimientos. De pronto en el fondo de su campo de visión se volvió todo oscuro. Margo estará llamándolo. Fin del capítulo 8. Bueno, hasta aquí el video. Finalmente se acabó el conflicto en el laboratorio, ya que se pudo conocer las intenciones de Gigi, además de los motivos por lo cual estaba del lado de Sansuru y lamentando mucho. Parece ser que este terminó muriendo, pero eso sí arrepentido de todo lo que había hecho, y muy posible todavía se encuentre con vida, pero eso será en el próximo capítulo, esperemos que sí. Si te gustó el video no olvides comentar y dejar tu like al video. No olvides suscribirte a mi canal para que sigas disfrutando de esta serie de vídeos. Ya el siguiente es el epílogo de la novela y por lo tanto su esperado final, así que no te lo pierdas y suscríbete. Si te has perdido alguno de mis vídeos, aquí te dejo unas sugerencias. Adiós.